Espero ser bastante breve. Quiero apuntar algunas cosas que hemos estado viendo durante el último año. Sin embargo, siempre es necesario. Yo no tengo problema con repetir ciertas enseñanzas. Espero que ustedes tampoco. No va a ser hoy día el caso, pero siempre es necesario revisar las cosas que hemos estado escudriñando. Yo no sé cuántos de ustedes leen sus apuntes, escuchan las predicaciones que subimos al canal, pero considero que estando una hora sentado a los pies de la palabra, que sin embargo amamos esto, amamos cómo Dios nos habla en un lapso de tiempo, específicamente los domingos, los miércoles, en esta temporada de verano, pero no es suficiente, no es suficiente. Como el pastor recién decía, necesitamos diariamente estar absorbiendo, recibiendo la palabra de nuestro Dios, que finalmente será la que nos va a ir limpiando, la que va a ir forjando nuestro carácter, modelando nuestro corazón, limpiando todas aquellas cosas exponiendo las tinieblas que están guardadas en nuestro corazón, que ustedes ni siquiera se imaginan que las pueden tener. En ese sentido, durante el año pasado estuvimos hablando acerca del carácter del Hijo, y en esta estación, en este tiempo, todo es acerca del carácter de la persona. Dios está detrás de tu carácter, de cómo tú respondes a las situaciones que el mismo Dios te hace atravesar. Muchas de nuestras decisiones, en verdad la mayoría del tiempo nuestras decisiones nos llevan a lugares que en verdad no nos gustan. No nos sentimos cómodos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos abatidos, humillados, maltratados, pero la realidad es que es el resultado de nuestras decisiones. Ahora, muchas de las situaciones que vivimos nosotros es producto de nuestro carácter, de nuestro mal carácter. No estoy hablando de que si uno es enojón, si uno tiene ciertas inclinaciones. No, estamos hablando de la forma en que Dios modela su naturaleza dentro de nuestro ser. Y la palabra de Dios en este tiempo, en esta casa de fe, y en esta estación, en la iglesia verdadera, global, pone énfasis en el carácter, en el corazón de las personas. En otras palabras, el carácter, cuando hablamos del carácter, estamos hablando también de la condición de tu corazón. De la condición de tu corazón. Creo que hace un tiempo atrás tuve 2 o 3 intervenciones acerca de cómo guardar nuestro corazón, de cómo nuestro corazón tenía que ser desnudado por medio de la palabra, cómo nuestro corazón iba siendo transformado. Cuando Dios le habla a Israel, cuando le amonesta, les dice lo siguiente: este pueblo de labios me honra, ellos cantan delante de mí, ellos dicen que yo soy su Dios, ellos cumplen ciertas cosas que yo digo externas, pero él en algún momento dice su corazón está lejos de mí. Entonces tú puedes ver cómo desde el principio, desde el diseño original, Dios siempre está en busca del corazón del hombre. No estamos hablando de algo físico, no estamos hablando de este corazón, de este músculo que tenemos en nuestro pecho. Estamos hablando del ser interior del hombre. Muchas de las alusiones del corazón en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, habla acerca del alma. Cómo Dios quiere tu voluntad, cómo Dios quiere tu intelecto, tus emociones, que estén perfectamente en sintonía con su voluntad. Entonces, aquí, les voy a hacer un pequeño test, una pequeña prueba, que alguien me pueda decir qué significa carácter. Estuvimos un año hablando acerca del carácter, del Hijo. ¿Alguien me podría dar una definición de qué es el carácter en términos de la Escritura, en términos de un Hijo de Dios? Primera vez que hago esto, dejo la palabra abierta. Vamos, ¿hay algún valiente que quiera decirme la definición? La capacidad de no rendirse, de atreverse a soportar las cosas y de no someterse y salir adelante, de mostrar un atrevimiento en las condiciones extremas que uno soporte y poder salir con como le llaman, como carácter o actitud que lo determina a uno como persona. Bien.
Necesito una definición, eso está bien, necesitamos una definición mucho más precisa. ¿Quién tiene esa definición más precisa? Identidad. Identidad, dijeron. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien quiere aportar algo? Bien, vamos a continuar, si no podríamos estar toda la noche esperando una respuesta. El carácter, voy a darle una definición que en algún momento se las dimos. Es el conjunto de rasgos o cualidades que indica la naturaleza propia de una persona. Son los rasgos o las cualidades que indican la naturaleza propia de una persona. En otras palabras, define quién es una persona, el carácter. Ahora, en términos de Dios, de nosotros sus hijos, nuestro carácter está explicado o expuesto en la Escritura a través de nuestro desarrollo, de que cuando llegamos a Dios somos personas inmaduras y progresamos. Todo es progresión, lo hemos remarcado y recalcado mucho tiempo. Todo es progresión. La última vez que estuve con ustedes yo les hablé acerca de las fiestas y cómo las fiestas nos marcan un punto de progresión. Cómo la primera fiesta de la Pascua nos marca y lidia con nuestra salvación. Luego la segunda fiesta, que es en el desierto, trata con nuestra identidad, nuestro carácter de hijos, para llegar a una posición de madurez que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, eso está desplegado por la Escritura, tú lo puedes estudiar. Desplegado por la Escritura y la enseñanza que hemos tenido durante este último tiempo. Ahora, el carácter va finalmente a determinar tu condición. El carácter determina tu condición. Y creo, el lunes estábamos hablando con mi papá, estábamos en Viña, y él me hace una pregunta y él me dice lo siguiente. Me dice, Tito, ¿hay algo más fuerte que el carácter de una persona? Yo le dije, sí, hay algo más fuerte que el carácter que una persona. Y muchas veces nosotros pudiésemos pensar que el carácter es lo último que nosotros tenemos, y es porque Dios está en busca de esas cosas. Pero hay algo que puede quebrantar el carácter de una persona, y esa es la misma voluntad de esa persona. La voluntad es lo único capaz de quebrantar el carácter en una persona. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Recuerdan cuando en Génesis 11 dice la Escritura que los hombres querían hacerse un nombre propio? Y la Escritura dice que ellos fueron y dijeron, hagámonos un nombre, no sea que nos esparzamos sobre la tierra y nos dividamos, hagámonos. Y ellos comenzaron a construir una torre, que es la Torre de Babel, ¿cierto? Tú lo puedes leer en tu casa. El punto era construir desde la tierra hacia el cielo. Y dice la Escritura que bajó Jehová a ver la construcción de los hombres y se dijeron, la Trinidad se dijo, no hay forma de que el hombre desista de esto. No hay forma. Y tú puedes ver a Dios en la Escritura haciendo desistir a hombres a través de, no sé, de diluvio hasta... De lluvia de agua hasta lluvia de fuego, hasta plagas, pestes. Pero cuando Dios desciende y dice, no hay nada que pueda hacer cambiar de parecer a los hombres, es porque definitivamente no había nada. Su voluntad era tan firme en hacer esa torre, que era construir hasta llegar al cielo donde estaba Dios, que Dios dice, ok, confundamos sus lenguas, y ustedes conocen la historia. Confundió sus lenguas Dios, los hombres no se entendían, se dividieron y la construcción quedó hasta ahí. Dios tuvo que intervenir de forma mucho más estricta, pero porque la voluntad del hombre es algo muy fuerte, muy potente. Ahora, por ejemplo, si yo te doy un ejemplo simple, si tú te propones, por ejemplo, sacar una carrera universitaria, tú quieres ser un profesional, no hay nada, aún ni lo económico va a poder hacer que tú saques esa carrera. Tú vas a buscar todos los medios para poder estudiar. Becas, ayudas del Estado, lo que sea. Te vas a endeudar con un banco, lo que sea, porque tú quieres ser un profesional. Tú quieres ser alguien en la vida. Y tenemos muchos testimonios acerca de éxito respecto a eso. Por lo tanto, el carácter va a determinar tu condición, pero finalmente tu voluntad va a determinar el resultado de tu vida. El carácter determina tu condición, pero tu voluntad va a determinar el resultado de tu vida. Ahora, entendemos en este sentido que el resultado siempre está en la mano de Dios. Siempre. Déjame explicarte esto. Dios siempre, el problema muchas veces nuestro es que creemos que
el resultado de nuestra vida depende de nosotros. Y sí, en parte depende de nosotros, pero Dios dice lo siguiente: tú sigue mis principios, tú obedeces mi palabra, obedeces lo que yo he escrito en las Escrituras, lo que yo te he dejado para que tú te conduzcas en la vida y yo me encargo del resultado. Son principios que están ahí. Hemos visto muchas de esas cosas en el año, pero muchas veces creemos que en nuestras manos está el resultado de esas cosas. Ahora, ¿a qué voy? ¿A qué voy? A que muchas veces como hijo de Dios, y voy a poner todas las cartas que tú tienes, todas las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, tú eres un hijo de Dios. ¿Amén? ¿Eres un hijo de Dios? Amén. Tú eres parte de una casa de fe, una casa espiritual. Esta es tu casa de fe. Amén. Constantemente estás siendo nutrido por la palabra. Entonces, muchas veces, ¿por qué si tenemos todas esas condiciones, pareciera ser que reunimos las condiciones perfectas para que en la mano de Dios seamos exitosos? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque siempre hay un problema. Y quiero que tengan mucho cuidado en cómo escuchan lo que voy a decir. Muchas veces fracasamos y volvemos a los mismos círculos viciosos de nuestra vida y sentimos que estamos chocando contra la pared y no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque tú quieres cambiar, tú crees que quieres cambiar, pero la realidad es que tú no quieres cambiar. La realidad es que tú no quieres cambiar. Que tu carne, tu ser, se siente tan cómodo en la posición que estás, a pesar de que estás viviendo el desastre de tu vida, a pesar de que tú sabes que no estás dando fruto, a pesar de que sabes que no estás haciendo lo que Dios te dice que estás haciendo. Por lo tanto, el problema no es la palabra, el problema es que no es que no eres parte de la familia de Dios, el problema no es que no eres un hijo de Dios, el problema es que tu voluntad no es la voluntad de Dios. Y yo les expliqué recién, el hombre tiene la capacidad de, en su mente, pensar, tener una idea, y tiene la capacidad de perseguirla hasta acabarla, sea cual sea. El hombre ha llegado a la luna, están en Marte, probablemente lleguen a otros planetas, han creado la tecnología avanzada, producto de la voluntad del hombre. ¿Amén? Entonces, tenemos la palabra de Dios, tenemos todas las condiciones. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. David dice, la ley perfecta de Dios es tan perfecta que convierte tu alma. Es capaz de limpiarte, de purificarte, de llevarte a una posición correcta. Y nosotros recibimos palabra. Pero ¿por qué no estamos siendo transformados por esa palabra? El punto es que realmente no lo queremos, quizás. Porque nuestra voluntad no está en el lugar indicado. Y muchas veces, y les vuelvo a repetir, tenemos que volver a las cosas básicas de nuestra... de la concepción de la familia de Dios. Uno de los peligros que nosotros corremos en esta era es que nosotros podemos fácilmente acostumbrarnos a la revelación de Dios, olvidando los pasos fundamentales que nos llevaron ahí. Muchas veces yo he atendido pacientes que hacen deporte y ellos me han dicho, en algún caso, llevo 30 años haciendo ciclismo. Y tú dices, en 30 años una persona haciendo ciclismo, 70 kilómetros día por medio, es una persona experta. Nadie aguanta 70, 80 kilómetros día por medio, 4 veces a la semana. No, nadie lo logra. Es una persona que sabe. Pero en el último año esta persona se comenzó a lesionar. Y yo le dije, vamos a tener que volver a las bases de cómo tú estás preparándote para salir a andar en bicicleta. ¿Cómo está la altura de tu asiento? ¿Cómo es tu pedaleo? ¿Cómo es tu preparación? ¿Cómo es tu alimentación? Porque pareciera que llevamos tanto tiempo en lo mismo que olvidamos las cosas simples, las cosas sencillas. Olvidamos nuestra relación de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y muchas veces nos ponemos el manto, ¿cierto?, de que nos creemos los salvadores del mundo y no somos los salvadores del mundo. El salvador del mundo es uno solo. Nosotros le representamos a Él. Pero muchas veces ponemos sobre nuestros hombros la carga de que tenemos que rescatar al mundo. Y muchas veces tratamos con gente y decimos, Dios mío, pero ¿por qué estas personas no cambian? Y tú estás invirtiendo toda tu fuerza en ese lugar. Pero ignoramos ciertas cosas. Como que uno riega, uno siembra, otro riega, pero que quien da el crecimiento finalmente es Dios. Y muchas veces nos azotamos la cabeza diciendo, ¿por qué estas personas no cambian?
Si yo lo he dado todo por ellos, si yo les he enseñado. Pero la realidad es que el resultado de Dios. Ahora, mira lo que dice 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12, mira lo que dice. 2 de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ustedes muchas veces se van a encontrar con que nosotros estamos diciendo y repitiendo un punto específico, y Dios nos está llevando a repetir ese punto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo vida. Porque necesitamos, si tú quieres saber realmente si la palabra de Dios está haciendo efecto en tu vida, una de las formas de que si la palabra está realmente transformando tu vida, está generando el efecto que tiene que generar, es que tú has encontrado una plataforma de gozo, de paz, a toda prueba. No importa el desastre que tú estés viviendo, no importa que te despidieron del trabajo, no importa que te bajaron el sueldo, no importa que la empresa parece que está quebrando, no importa. No importa. Cuando tú mantienes ese estado de gozo y de paz en Dios, quiere decir que la palabra está haciendo efecto en tu vida. Por lo tanto, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice Pedro. Dice, aunque tú estés en el camino correcto, aunque tú estés en la posición correcta, aunque tú estés teniendo frutos, aunque tú seas una persona madura, yo no dejaré de repetir estas cosas sobre tu vida. ¿Por qué? Porque está poniendo un énfasis en que no debemos ignorar el inicio donde Dios nos sacó. Por el contrario, siempre miramos hacia atrás para ver desde dónde Dios nos sacó, cuáles son nuestros fundamentos, para tener una construcción sólida. Ahora, si tu corazón está posicionado en lo que tú estás viviendo, en una problemática, en lo que sea que tú estés viviendo, si tu corazón está posicionado en ese estado presente, la realidad es que esa condición gobernará tu vida. ¿Me explico? Si tú tienes un problema económico y tu corazón está ligado a ese problema económico determinará el resto de tu vida, tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en todo lugar. Por el contrario, si tu corazón está ligado a Dios en todo momento, aunque tú vivas, no sé, cualquier cosa, tú sabes que siempre, al final del día, tú vas a salir victorioso. Porque tu corazón está ligado con Dios. Porque tú sabes que tu Padre no te va a abandonar. Porque tú sabes que el Padre sabe toda la necesidad que tú tienes. Ahora, ¿cuál es la postura de tu corazón respecto a eso? Muchas veces conocemos nuestra posición, conocemos cuál debe ser nuestra posición, pero hay muchos cristianos que saben que son hijos de Dios, pero no entienden, no tienen entendimiento preciso, ni se les ha revelado lo que significa esa posición de hijo de Dios. Amado, yo creo que nosotros no valoramos esa posición. Si nosotros vivimos correctamente en esa posición, amado, no estaríamos aquí. Pero estamos trabajando para eso. Es por eso que una y otra vez damos que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre, con el espíritu de orfandad, con el carácter del Hijo. Porque ahí está el punto. Ahí está la clave. Ese es el lugar donde Dios está martillando. La Escritura dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y muchas veces yo he tenido esta conversación con personas que no son creyentes, que dicen, todas las personas son hijos de Dios. Todos los seres humanos son hijos de Dios. Con algunas personas entro a dialogar, con otras personas simplemente tú sabes que no puedes dialogar este tipo de cosas. Pero Dios que va creando los ambientes. Y nosotros sabemos que no todos los seres humanos son hijos de Dios. No. La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Quienes han reconocido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, estos son hijos de Dios. Los que no aman el mundo, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando nosotros funcionamos en la posición incorrecta, cuando funcionamos en una posición imprecisa, todo lo demás que nosotros hagamos será impreciso. Si tú conoces tu posición de hijo de Dios y no trabajas y no vives tu vida diaria en pos de esa posición,
Todos los resultados que tú obtengas van a ser tus resultados propios. Pueden ser buenos o pueden ser malos, pero van a ser imprecisos. Vas a tener resultados buenos en la vida operando fuera de los principios de Dios. Sí, puede suceder. Pero la realidad es que el final de eso no es nada bueno. El ejemplo de Saúl es muy claro. Ustedes lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 15. No sé cuántos recuerdan. Saúl llevaba simplemente 2 años como rey de Israel. El primer rey. Dios había prometido sobre su vida y sobre su linaje, un linaje de reyes. Y en el tiempo de los reyes, la tradición decía que cada vez que el pueblo iba a la guerra, tenía que venir un sacerdote, tenía que venir el profeta para oficiar un sacrificio, para orar, para dedicar al pueblo y enviarlo a la guerra, para que fueran bajo la mano de Dios. Entonces, en una guerra, Saúl, frente a los filisteos, ve que tenía que hacer el sacrificio. Él estaba al tanto, estaba al conocimiento. No era una función del rey, era una función de Samuel. Pero parece que Samuel se tomó el camino más largo. ¿Por qué? Porque se demoraba, no llegaba al lugar. Y Saúl un poco se estaba desesperando porque el pueblo estaba desertando de la guerra, los filisteos se venían contra él y parecía que la guerra estaba perdida. El punto es que él tomó una posición que no le correspondía. Él vino, hizo el sacrificio, dedicó al pueblo, tomó un lugar que no era su lugar, y cuando él está terminando de hacer el sacrificio es que llega Samuel. Parecía que Samuel sabía que algo estaba pasando. Entonces le dice Samuel, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Lo único que le dice, le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Porque entendía que esa no era su función como rey. Entonces Saúl, un poco desesperado, decía, es que el pueblo se me desertaba y yo no sabía qué hacer. Y dice, en este mismo momento, Dios te ha revocado del reino. Tú no serás más rey sobre Israel, ni tu linaje. Y tú puedes ver cómo, desde ese punto en adelante, nadie más del linaje de Saúl permanece en el reino. Es más, todos murieron los de su linaje. Solo Mefiboset fue el que quedó del linaje de Saúl. Entonces, el punto es el siguiente. Cuando te mueves de la configuración de gracia que Dios ha dado sobre tu vida, cuando te mueves sobre la configuración de tu posición, la cual Dios ha demandado sobre tu vida, y tú tienes que ser bastante responsable con estas cosas, sobre todo si eres un padre de familia, porque la realidad es que el efecto colateral no es simplemente sobre tu vida, sino que es sobre tu linaje. Finalmente, Saúl perdió su reino, no hubo posteridad para él, no hubo ninguna herencia para sus hijos, porque él funcionó fuera de la configuración a la cual había sido establecido. Ahora, tú como hijo de Dios, cuando funcionas fuera de la configuración que Dios te ha dado como un hijo de Dios, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Estás cerrando en el blanco. ¿Sabes qué significa eso? Tú estás en pecado. Pecado, saquémonos de nuestra mente la idea conceptual de pecado, que son simplemente los actos morales o inmorales, que también son pecado, evidentemente. Yo no te digo que adulterar no es pecado, que robar no es pecado, que asesinar no es pecado, que mentir no es pecado. Están en el orden del pecado. Pero cuando entendemos que el pecado original no son esas cosas, ¿cuál es el pecado original del hombre? Desconectarse de Dios, desligarse. Porque cuando tú te desligas de la familia de Dios, te desligas del Padre, es que tú vas a estar errando toda tu vida, vas a estar errando en el blanco. Por eso cuando nosotros no tenemos claridad ni entendimiento acerca de nuestra posición y decimos que somos hijos de Dios, pero lo que hacemos no dicta nada de un hijo de Dios, es que nosotros estamos en pecado. Y parece fuerte, amado, pero es así. Es así. Es por eso que, y el punto que quiero remarcar, el punto que estoy marcando, el punto que estoy dándole énfasis, es que como hijo de Dios, nosotros tenemos que ir adquiriendo ciertas características en el reino. Tenemos que ir, y esto, amado, no es por nuestra fuerza. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo como nuestro maestro, como nuestro guía, quien nos guía a toda verdad, quien nos guía a todos nuestros pasos, y necesitamos la palabra de Dios para aquello. Vamos adquiriendo ciertas características
que poseemos una naturaleza celestial, somos sensibles al Espíritu de Dios, caminamos en intimidad con Dios, tenemos relación con Dios, nos sometemos a un Padre espiritual o a una autoridad, como tú quieras llamarlo, honramos a nuestro Padre, protegemos al Padre, la visión, somos sobrios. Amado, ¿cuánto nos cuesta ser sobrio? En otras palabras, ser sobrio no es simplemente estar alejado del alcohol. No simplemente habla de eso la Escritura. Cuando hablamos de ser sobrio, en términos de hijo de Dios, hablamos de que tenemos que tener autocontrol en nuestra vida. En todo. Tenemos que tener disciplina en nuestra alimentación, en nuestra actividad física, en lo que pensamos, en lo que decimos, pero creo que una de nuestras mayores batallas es nuestra mente, en lo que pensamos. ¿Cómo controlamos nuestra cabeza? Amado, vamos, la mente va a la velocidad de la luz. Y tú en el día piensas miles de cosas que muchas veces no son las correctas. Me incluyo dentro de eso. Entonces un pueblo apostólico, una familia apostólica, de lo que Dios está haciendo en este tiempo, sabemos que Dios está lidiando con nuestro carácter a través de ¿qué? De derribar estructuras mentales. Aún gente que lleva años dentro de la iglesia, aún gente que ha nacido en la iglesia. El punto es cómo derribamos estructuras mentales que frenan el propósito de Dios sobre nuestra vida. ¿Amén? ¿Estamos acá? De todas las características que le di de un hijo de Dios, quiero hacer énfasis en una. Y creo que es fundamental, y el pastor ha introducido muchas veces acerca de esto, y es lo que nosotros esperamos. No simplemente lo que nosotros esperamos, es en aquello en lo cual Dios nos ha dado convicción que va a ser no simplemente esta casa de fe, sino de la iglesia verdadera que se establece en este siglo. De los verdaderos hijos de Dios, de las verdaderas iglesias, de aquellas personas que aman la doctrina, aquellas personas que el primer y último lugar es Dios, que viven alrededor de Dios, que son la iglesia misma. De nuestro vocabulario tiene que salir eso de que la iglesia, o la idea de que la iglesia es simplemente esto, voy a la iglesia. No, amado, nosotros somos la iglesia. Pero tú sabes que la iglesia no parte acá. La iglesia parte en tu casa. Tú no puedes decir que eres la iglesia si en tu casa no eres iglesia. Si vamos al libro de los Hechos, la iglesia primitiva no se trataba de esto. Era un padre, una familia, enseñándole los principios, la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos, a sus siervos y a todo lo que estaba en su casa. Los instruía. Eso era una iglesia. Ahora, evidentemente, cuando hubo persecución, tuvieron que juntarse de a grupos y compartían de esa forma. Y perseveraban en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan. Pero el punto es que no importa que tú vengas a la iglesia, si es que tú no haces iglesia en tu casa. Y cuando hablamos de hacer iglesia, no estamos hablando de que tú cantes coritos, de que tú tengas un sermón, una configuración estructurada, una liturgia, no. Se trata de que tu relación y el ambiente de tu casa, que el hambre y la sed que hay en el núcleo de tu casa sea la de una iglesia verdadera. Entonces, si tú no eres iglesia en tu hogar, no podemos ser iglesia en este lugar. Ahora podemos entender por qué hay muchas personas que les cuesta el desarrollo dentro de la iglesia de esto que nosotros vivimos acá. Porque en su casa no lo pueden generar, no le pueden dar el puntapié inicial. La realidad es que cuando tú generas eso en tu hogar, aquí es muy fácil desenvolverte como la iglesia del Dios vivo. Por lo tanto, quiero hacer un énfasis en un punto acerca de todas las características que le he dado, de la voluntad, del carácter, de nuestra posición como hijo de Dios. Una de las características primordiales para este siglo, para este tiempo, para esta estación, es que un hijo debe ser más que vencedor. Un hijo de Dios debe ser más que vencedor. Pero un hijo de Dios, cuando llega a la familia de Dios, no se convierte automáticamente en un vencedor. Debemos saberlo. Tú tienes que caminar y llegar a una posición de más que vencedor. Ni siquiera vencedor, más que vencedor. La Escritura dice en Apocalipsis 3:21 lo siguiente. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Al que venciere qué? No se trata de vencer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al vecino, a tu jefe, no. Y mire, deja leer esto. El trono
el trono, a propósito de lo que leí recién. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios no es dado a un sobreviviente, sino a uno que es vencedor. Debemos equiparnos para vencer y ser formados para vencer. Ahora, la pregunta de nuevo, ¿qué tenemos que vencer? ¿Qué vencemos? Vamos, piensa un poco. Que tu espíritu escarbe en tu base de datos acerca de la palabra. ¿Qué tenemos que vencer? ¿A nosotros mismos? ¿A mi hermano? ¿Nuestra carne? Mira lo que dice 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por naturaleza nosotros deberíamos ser más que vencedores. Por naturaleza. El problema es que muchas veces andamos de tumbo en tumbo. Ahora, nuevamente, ¿qué tenemos que vencer? Déjame leer esto. El mundo, el sistema, tiene un espíritu que es controlado por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, déjame explicarte esto. Mientras tanto, tú anota ahí 1 de Juan, y busquen atrás, por favor, 1 de Juan 2, 15. Vamos a leer algunos versos adelante. 1 de Juan 2, 15 al 17, pero vamos a ir verso por verso. ¿Sí? Lo vamos a leer al tiro mejor. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso siguiente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si nosotros leemos este versículo nos puede quedar mucho más claro qué cosas tenemos que vencer. Y el resultado es uno. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Simple. ¿Cierto? Pero ahora debemos entender qué es el mundo. Cómo se configura el mundo en sí. Y déjenme leer esta definición de mundo. Mundo dice lo siguiente. La palabra es aion. Y dice propiamente una edad, es una era, específicamente un periodo. La corriente de este mundo, un siglo. Ese es el diccionario Strong. Voy a leer otra versión, otro diccionario. Significa un periodo de duración indefinida o un tiempo contemplado en relación con lo que tiene lugar en un periodo. Escucha esto. El sentido que tiene la palabra no es tanto de la longitud misma de un periodo, estamos hablando de un cronos, de un tiempo que se puede medir, no está haciendo énfasis en eso, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales. Te lo voy a leer de nuevo. El sentido que tiene la palabra no es tanto de la longitud misma de un periodo, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales. ¿Sí? Entonces, hace 80 años atrás, tú lidiabas con ciertos problemas en el ámbito general. El mundo lidiaba con ciertos problemas. Hace 50 años atrás, el mundo lidiaba con otros problemas. Hace 20 años atrás, el mundo lidiaba con ciertos problemas. Hoy día, el mundo lidia con ciertos problemas. Y no podemos utilizar las mismas herramientas que utilizábamos hace 80, 50 años atrás para lidiar con las cosas que lidiamos hoy. No estoy diciendo en ningún caso que la palabra no es efectiva, porque nosotros a través de esto vencemos todas esas eras. Por eso este es un libro eterno que ha permanecido por tanto tiempo y permanecerá eternamente. Dice su palabra permanecerá para siempre, no pasa. Y déjame leerte rápido esto para entrar en otra explicación. Efesios 2 del 1 al 3. Efesios 2 del 1 al 3 dice, y Él os
perdón. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que éramos antes, de pertenecer a la familia de Dios, de ser reconectado con la familia de Dios. Y recuerdo el pasaje cuando Pablo habla acerca de Demas, búsquelo en 1 de Timoteo 4:10, dice, le está hablando a Timoteo en su carta y le dice, visítame pronto porque Demas me ha abandonado. Amado, ¿tú sabes lo que significa abandonar al apóstol Pablo? Con lo que nosotros hoy día conocemos del apóstol Pablo. Cuánta sabiduría, conocimiento, dedicación. No sé, yo creo que si tú conocieras al apóstol Pablo no querrías irte de su lado. Pero dice que Demas lo ha abandonado porque ha amado el mundo. Se ha ido a Tesalónica. Porque ha amado más este mundo. Y cuando habla del mundo no habla de la creación. Habla del espíritu que gobernaba al mundo. Por lo tanto, cada era, cada tiempo que no tiene que ver con la prolongación del tiempo, sino con la influencia que ejerce espiritualmente sobre los sistemas, a eso hacemos referencia acerca del mundo. Ahora, en este tiempo, un tiempo plagado de tecnología, que, amado, ¿quién no trajo celular hoy día? ¿Quién no trajo celular? Ya, pero a la Carol, pero porque se le quedó. Todos vivimos en la era de la tecnología. Y cada vez que un espíritu gobierna una era, Dios desde los cielos desempaca o revela las herramientas para sobreponernos a esa era. Ahora, si nosotros hacemos un paneo del evangelio hacia atrás, y yo me acuerdo de estas cosas, mi papá muchas veces nos ha comentado, en algún momento, lo voy a decir de esta forma, espero no lo tomes despectivo, en un tiempo estuvieron de moda los evangelistas. Todos querían ser evangelistas. 10 años después, la siguiente década, todos eran profetas. Y todos profetizaban. Y todos andaban. Y la gente se hundió con esas profecías porque eran falsas profecías. Después, todos son apóstoles. No sé qué viene después, pero la realidad es que Dios, cuando establece un tiempo específico, y es lo que llamamos un kairos de Dios, un tiempo establecido, que Él prepara y nos nutre, nos edifica, nos equipa a través de la palabra para que nosotros tengamos entendimiento acerca de esa era para sobreponernos. Ahora, yo te voy a decir algo. Con lo que nosotros lidiamos en la iglesia global de Dios lidia con estas cosas. Todas las iglesias. Y la gente de afuera también, pero ellos no lo ven desde esta perspectiva. Nosotros lidiamos dentro de la iglesia con los divorcios, con el adulterio, con nuestros jóvenes teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, con personas quedando embarazadas antes del matrimonio. Nosotros lidiamos con todas esas cosas dentro de la iglesia. Pero cómo Dios desempaca un kairos desde el cielo para equiparnos, para sobreponernos a todas esas cosas que afectan el mundo. Es por eso que es tan necesaria la palabra. Es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Te equipa, te hace una persona fuerte, literalmente. Fuerte, tu cara irradia otra luz. Tu cuerpo físico cambia. El sistema de este mundo constantemente ejercerá presión sobre los verdaderos hijos de Dios. Escúchame, sobre los verdaderos hijos de Dios. Ejerce presión. El sistema es hostil para con nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que tú sales de tu casa, el sistema es hostil. Porque tú sales en tu auto y en la esquina hay alguien tocándote la bocina, pero que te quiere cortar la cabeza. Y tú tienes que saber cómo responder esas cosas.
Aún esos detalles, amado. Ahora, porque querrá traspasar tu integridad. Es por eso que necesitamos constantemente la palabra de Dios, no a veces, no cuando tú crees que es necesario o no creo que necesito un poco de palabra de Dios. No, constante. Es una constante en nuestra vida. Para que lleguemos a este entendimiento, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre. Lámpara es presente continuo. Todo el tiempo. No es como que tú vas caminando, necesito la palabra y alumbro. No, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Entonces Dios libera ciertos kairos, ciertos tiempos establecidos en Él para que nosotros seamos vencedores y nos sobrepongamos al espíritu que gobierna una era específica. Y amado, yo acabo de dar un par de ejemplos específicos acerca de cómo Dios, cómo el sistema nos ataca a nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Pero hay una variedad y está todo incluido en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el dinero, cómo enceguece a las personas. Por tanto, para ser vencedores y superar el espíritu de esta era, debemos entender cuál es el tiempo presente. Porque tú tienes que tener la capacidad de discernir ese tiempo, ese espíritu que gobierna una era, para poder equiparte con las cosas necesarias para vencerlo. Porque Dios libera una palabra específica para este tiempo. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios ha liberado una palabra específica para este tiempo? Es por eso que yo les decía en un comienzo, cómo muchas veces tenemos que volver a nuestros puntos de inicio y ver cómo Dios estaba marcando el paso, porque podemos perder el rumbo en tanto. Primera de Crónicas 12:32 dice lo siguiente, acerca de, y lo hemos leído en algún tiempo esto y lo hemos mencionado, dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, los hijos de Isaacar, mira la característica que tenían, dice, entendidos en los tiempos, eran entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir entendido en los tiempos? Sabían qué tiempo Dios liberaba desde el cielo sobre la tierra. Acto seguido dice, y sabían lo que Israel debía hacer. Ahora, si tú tienes entendimiento acerca del tiempo de Dios, en otras palabras, lo que dice ese verso es que si tú tienes entendimiento del tiempo, del espíritu que gobierna sobre la era y las herramientas que Dios da para que nosotros venzamos, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Porque si tú no sabes el espíritu que gobierna una era y las cosas que Dios te ha dado para vencer aquello, ¿qué haces? No tienes cómo hacerlo. Es por eso que la formación precede a la función. Cuando hablamos del reino de Dios, tú para funcionar en el reino primero tienes que ser formado como un súbdito de ese reino. Porque si no es fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Cuando tú vas a la universidad para ser un profesional, tú tienes que esperar 5 años, dar pruebas, dar examen de grado, tu examen de título. Tú eres probado hasta que llega un momento de reconocimiento. Y te dicen, ok, usted es kinesiólogo, usted es ingeniero, usted es, no sé, lo que sea. Pero hay un tiempo, hay una progresión, hay pruebas entre medio. Hay entendimiento acerca de la materia. Porque tú no puedes recibir el título en primer año, porque tú no tienes entendimiento de la materia, vas a ir donde un paciente, en mi caso, y los vas a lesionar más probablemente. Probablemente ni siquiera sepas lo que tienes que hacer, por cuanto no tienes las herramientas necesarias. Si eres entendido en el tiempo presente, sabrás lo que tienes que hacer. En otras palabras, si conoces tu identidad, sabrás lo que tienes que hacer. Si tienes problemas con tu identidad, no sabrás lo que tienes que hacer. Y esto viene, esto viene por medio de la palabra de Dios. Muchas personas vagan dentro de la iglesia, están en este lugar, asisten constantemente. No sé, pueden venir más que el pastor si quieren. Pero la realidad es que no tienen un rumbo. La brújula que es Cristo, ellos no poseen esa brújula. Entonces tú ves cómo mucha gente entra a las iglesias y se va, cambia de iglesia en iglesia, son inconstantes. Entonces, para vencer debemos estar equipados en la estación presente de Dios. Y hay una forma
de Dios equiparnos y es a través de aquellos que envía para manifestar su palabra. Lo que hablamos, el enviado, aquel quien es el portavoz del mensaje, quien es el padre de tu vida, quien está supervisando tu vida, quien está en la posición de autoridad sobre tu vida para decirte aquello que está bien, aquello que está mal, quién es la figura de Dios sobre tu vida. Es por eso que no debemos ignorar ciertos principios. Y hemos tenido principios en los cuales hemos sido equipados, enseñados para seguirlos. No solo para escucharlos, para seguirlos, para concretarlos, para hacerlos carne en nosotros. Ahora, la parábola del sembrador en Mateo 13, todos conocen esta parábola. Todos la conocemos. No la vamos a leer por causa del tiempo. Quiero ir avanzando rápido. Y ustedes lo pueden leer en su casa, el Mateo 13. Primero, Jesús menciona la parábola del sembrador, pero en verso más adelante dice, Jesús explica la parábola del sembrador. Y mira lo que dice. Aquí hay 4 tipos de tierras en donde cae la semilla, la palabra implantada. Y evidentemente una es la correcta, y voy a leerlo rápidamente. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta persona, amados, sembrada junto al camino, es una persona de doble ánimo. Dice la Escritura en Santiago 1, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos. La primera tierra es aquella persona que es inconstante en todos sus caminos. El verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta tierra es una persona superficial. Esta es una persona que está ensimismada en la vanidad de la vida, en las vanidades de la vida. No hay profundidad en esas personas. No hay profundidad. Por lo tanto, la palabra cae en su tierra, pero como su mente está preocupada de tantas otras cosas, que la semilla y la palabra de Dios no encuentran profundidad para echar raíces, para luego tener frutos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Este tipo de persona es una persona que se afana, que le cree a Dios, que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y, amado, en la iglesia tenemos muchas personas afanadas. Es que el trabajo, es que mi carrera, es que mis hijos, es que las cuentas, es que esto, es que este otro. Amado, si Dios es tu Padre, Dios conoce, te lo vuelvo a repetir, Dios conoce cuál es toda tu necesidad. Es por eso que Dios establece principios como la ley de las primeras cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, todas. Pero hay un punto de inicio, hay un primer lugar que debe ser establecido en Dios. Y finalmente, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto. Este es el que oye la palabra, dice, y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Esta es una persona que, esta es la clave, amado, saber oír la palabra de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos estar sentados aquí a los pies de la palabra, escuchando lo que Dios está diciendo y tratando con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestras almas. ¿De qué forma lo está haciendo? ¿Cómo es nuestro discernimiento acerca de las cosas que Dios está soltando? ¿Cuál es nuestro nivel de entendimiento? Y debemos ir progresando. El entendimiento que teníamos hace 5 años atrás no es el mismo que tenemos ahora. Y el que vamos a tener en 5 años después seguramente no es el mismo que tenemos ahora. Pero todas estas cosas van marcando las bases y van marcando los pasos hacia donde nosotros vamos caminando. Romanos 12:2 dice lo siguiente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero hacer énfasis en 3 palabras. Transformaos.
que figurativamente es una metamorfosis, es un cambio sin vuelta atrás. Es un cambio que no te permite en ningún caso dar un pie atrás. Ese es el nivel de transformación que Dios anhela de sus hijos. En segundo lugar dice renovación del entendimiento. Esto es renovar simplemente tu mente. Esto viene a través de la palabra, de la revelación de la palabra, del Espíritu Santo de Dios siendo nuestro maestro. Amado, no podemos lograr nada si el Espíritu Santo de Dios no es nuestro maestro. Se lo he recalcado cientos de veces. No podemos. No podemos. Y dice, no os conforméis a este siglo. Se me olvidó decir la palabra conformar. Conformar es tomar la forma de. No tomen la forma de este siglo. No tomen la forma del espíritu que gobierna sobre esta era. Y si lo está diciendo, si lo está aconsejando, es porque él veía que muchos tomaban la forma de esa era, como Demas, que lo abandonó. Entonces dice, no os conforméis, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos. Ten una metamorfosis, una renovación de tu entendimiento. Y recuerda que yo te dije que nosotros necesitamos entendimiento ¿para qué? Para discernir el tiempo que Dios estaba estableciendo. Y es lo que confirma acá Pablo, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un propósito, para que comprobéis. Necesitas entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobar, en otras palabras, es distinguir, es examinar, es tener discernimiento acerca de. Tú la voluntad de Dios, amado, la tienes que comprobar. Y cuando habla de comprobar, está hablando de que constantemente la tienes que comprobar, no porque la voluntad de Dios vaya cambiando, sino porque el espíritu que gobierna una era va cambiando y Dios también va cambiando sus formas en cómo abordar esas cosas. Dios no cambia sus principios, Dios no cambia sus patrones, sin embargo muchas veces cambia la forma en cómo aborda ciertos problemas. El ejemplo de Moisés es clásico, lo hemos dicho muchas veces. La primera vez golpea la roca. La segunda vez, háblale a la roca. El resultado era exactamente lo mismo. De hecho, en la segunda ocasión, Moisés golpeó de nuevo la roca cuando tenía que hablarle y cuál fue el resultado. El agua salió de todas formas. Eso no quiere decir que tú estás haciendo las cosas, estás viendo resultados, buenos resultados, pero no quiere decir que estás haciendo las cosas de forma correcta. Cuando los resultados no significan la aprobación de Dios. Absolutamente no. Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos, entendamos, tengamos el discernimiento espiritual para saber cuál es la voluntad de Dios en un tiempo específico. Y es con lo que decía el pastor. Nosotros creemos y tenemos convicción de que este es un tiempo donde el carácter y la integridad de Daniel en las Escrituras debe ser manifestada en nosotros. Porque te repito, el ambiente, el sistema, el mundo va a ser hostil para con nosotros. Pero en la forma en que nosotros decidamos y tengamos la voluntad correcta de no contaminarnos, es que nosotros vamos a ser más que vencedores. Dice la Biblia que David propuso en su corazón. ¿Qué significa eso? Voluntad. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con la comida ni el vino. Esas son las filosofías del mundo. Los ideales del mundo, los paradigmas del mundo, los estereotipos del mundo. Decidió en su corazón no contaminarse con esas cosas. En este caso, nosotros decidimos por nuestra propia voluntad. Es por eso que Dios está tras tu corazón. Por eso es que nosotros lidiamos muchas veces con nuestra alma. Por eso que decimos que el alma tiene que estar perfecta sintonía con el cielo. Porque en tu alma están tu voluntad, están tus emociones, está tu intelecto. Y esas cosas Dios necesita sacudir para traerlas a un ordenamiento preciso. Porque muchas veces puedes tener un carácter bueno, puedes estar aquí, puedes estar recibiendo, pero si tu voluntad no es la correcta, el resultado será nefasto. Y para que nosotros podamos cumplir, el pastor hablaba hace un tiempo atrás, cómo Dios... Y yo tengo fe en esto, amado. Yo no sé tú qué expectativas tú tienes acerca de la iglesia corporativa de Cristo, lo que hablaba Manuel el miércoles pasado. Cómo la iglesia corporativa, la iglesia global, el cuerpo de Cristo, se tiene que levantar en unicidad y en perfección para que los sistemas del mundo sean puestos bajo los pies.
de todos nosotros. De hecho, dice la Escritura que aún el mundo no está puesto, los enemigos no están puestos bajo los estrados de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él ya ganó, Él venció, Él es poderoso. Pero tiene que llegar un momento en que la iglesia de Cristo tenga todas esas cosas bajo nuestros pies. Pero no es esta iglesia, no es una iglesia acá, otra iglesia en otro lugar, otra iglesia en Brasil, en Argentina, en Venezuela, no sé. Es el cuerpo corporativo de Cristo. Es por eso que yo les digo, la iglesia verdadera de Dios, los hijos verdaderos de Dios, el cuerpo corporativo de Cristo, va a sufrir violencia, va a sufrir hostilidad, pero nosotros vamos a tener las herramientas, vamos a estar equipados para vencer. Y es lo que hablamos acerca del monte de Sión. Este monte que es más alto que todo monte, donde están los parámetros, donde dice que todas las naciones se reunirán e irán en pos de la palabra y la ley que fluye desde Sión. Pero en Sión, ¿quién habita? La iglesia perfecta, el cuerpo corporativo de Cristo. Desde ese lugar fluyen las bendiciones. Y desde ese lugar nosotros tenemos que generar influencia sobre el mundo. Para que cuando el sistema en sí, el sistema económico, el sistema moral, familiar, colapse y vea a Sion, vea a la iglesia perfecta del Dios vivo y digan, ¿por qué estas personas no están sucumbiendo como nosotros? ¿Por qué nosotros estamos en el desastre y ellos pareciera que nada los toca? Es porque en Sion hay inmunidad. Es porque en Sion hay murallas, hay protección. La enfermedad dice que no entra en ese lugar. Nada inmundo entrará en Sion. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque Cristo, el Cordero, lo ilumina todo en todos. Entonces, amados, es necesario que nosotros tomemos estas armas que Dios nos ha dado, entremos en las profundidades de la palabra. Yo tengo muchas expectativas acerca de lo que Dios va a hacer con nuestro país en general con nuestro país. Hace unos par de años atrás, cuando fuimos a Sudáfrica, fueron soltadas algunas palabras sobre Sudamérica y específicamente sobre Chile, Argentina. Y amado, yo me aferré a esa palabra como nunca me he aferrado a una palabra profética. Porque yo creo que nuestra nación, y no es un cliché, amado, te lo digo sinceramente, con la mano en el corazón y delante de Dios, no es un cliché. Creo que nuestra nación será una nación poderosa en términos mundiales, amado, en términos de influencia en el mundo. Yo no sé cómo Dios lo puede hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Yo no sé, estamos al final del mundo, amado. Muchas personas ni siquiera saben que Chile existe. Pero Dios está trayendo y levantando un mover específico desde nuestra nación. Es por eso que nosotros debemos alinearnos rápidamente. Si no nos alineamos rápidamente a esto, vamos a ser expulsados. Vamos a ser expulsados del cuerpo de Cristo por cuanto no hay sintonía, por cuanto eres un agente extraño dentro del cuerpo. Y si tú estás generando una lesión sobre ese cuerpo, tú no eres más importante que el cuerpo de Cristo. Tú no eres más importante que su voluntad, que su propósito. Dios te va a expulsar. Dios te va a expulsar. Es por eso que necesitamos poner atención en estas cosas y darle importancia. Un hijo le da importancia a los principios. Un verdadero hijo le da importancia a los principios. Entendemos que las cosas son progresivas, que hay una formación, hay un camino a la madurez. Sabemos que los hijos de Dios dirán, ¿qué debemos hacer? No preguntarán por qué debo hacerlo. Están prestos a oír las cosas de Dios. Un verdadero hijo se trata de seguir a Dios. No se trata de buscar la explicación de nuestro ser. Un verdadero hijo es dirigido por la fe, no es dirigido por el razonamiento. Un verdadero hijo se dirige por la comunidad, por las relaciones. Por el contrario, no nos movemos por el individualismo. El hijo le da importancia a la relación con Dios. No busca los atributos de Dios. Muchas personas buscan las bendiciones de Dios, los atributos de Dios, sin querer esta relación íntima y constante con Dios. Un verdadero hijo sabe que su mentalidad tiene que ser complementaria, no individualista. Un verdadero hijo sabe que adora para tener a Dios, para poseerlo a Él.
y no para tener a los demás hombres como el centro de su atención. Una de las formas en que nos convertimos en personas fuertes, y yo te recuerdo una de las cosas que dije hace un tiempo atrás, cuando Israel sale al desierto, la quinta estación que ellos visitan se llama Elim, y cuando yo les dije que cada vez que Dios hizo atravesar a Israel en una localidad en el desierto específica, era para demostrarles algo, les tenía que enseñar algo. Y cuando llegan a la quinta estación, que se llama Elim, que significa uno que es fuerte, o propiamente fuerza, Dios les estaba diciendo que tenían que fortalecerse para entrar a una tierra de dominio. No fortalecerse en el aspecto físico. En ese lugar habían 12 fuentes de agua, y 70 palmeras. Las aguas representan la palabra de Dios. Y las palmeras que destilan aceite representan la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay cosa como que tú te conviertas en una persona vencedora, fuerte, a toda prueba, doctrinalmente establecida, si no es por medio de la palabra de Dios y a través de su Espíritu Santo. Amén.